Hola, muy buenas a todos. Nosotros somos el equipo 5, conformado por Jair Pérez, Jesús Vázquez, Jimena Ravelo, Estrella López Monroy y Arturo Ávila. Somos estudiantes de la Universidad Tecmilenio y estamos presentando el reto número 11 para la materia de habilidades y valores. El tema número 11, el respectivo de este reto, es el lenguaje no verbal. Sin más preámbulos, comencemos con este video. Antes que nada, ¿qué es la comunicación o el lenguaje no verbal? El lenguaje no verbal es aquella forma en la que una persona se puede comunicar a través de cómo se mueve y cómo hace los gestos en la cara, expresando así felicidad o algún tipo de emoción, o de igual forma desagrado o cómo una situación le puede llegar a incomodar, ya sea que se esté retrayendo, que se haga así pequeño o que se aleje de un entorno. A continuación vamos a explicar el collage, el lenguaje no verbal y vamos a dar algunos ejemplos. Este tipo de lenguaje es el proceso de comunicación en el que existe un envío y recepción de un mensaje sin el uso de palabras, es decir, mediante indicios, gestos y o signos. Empezaremos dando el ejemplo de la comunicación áptica. Esta es la ciencia que estudia el comportamiento del contacto y las sensaciones con relación a la acústica y la óptica. Nosotros quisimos representar esto en el collage al poner imágenes en las que se lleva a cabo cierto contacto físico, ya que la áptica también es conocida como el tacto. A continuación se encuentra el kinésico, el cual es la ciencia que estudia el significado expresivo, apelativo o comunicativo de los movimientos corporales y los gestos aprendidos. Nosotros quisimos representar esto al poner ciertas personas realizando expresiones faciales muy exageradas con las que pretenden transmitir algo. A continuación se encuentra la ciencia oculésica, la cual estudia el significado y comportamiento de las personas mediante sus ojos. Es por eso que en muchas imágenes nos enfocamos en los ojos de las personas y en lo que quieren transmitir. Por otra parte, el paralenguaje es un conjunto de elementos no verbales de la voz, es decir, es la forma en la que expresan las palabras, es la comunicación transmitida por la entonación de la voz y otros componentes vocales del habla que no dependen de las palabras pronunciadas. Para representar esto en el collage, pusimos varias imágenes en las que las personas se encuentran hablando, en especial entonando o vociferando de cierta manera que no sea necesario el saber lo que están diciendo para de cierta manera comprender lo que quieren transmitir. La proxémica es la ciencia que estudia la relación espacial entre personas como manifestación social y significante, es decir, el uso que se hace del espacio personal, el espacio que rodea nuestro cuerpo. Es por eso que en el collage, en algunas imágenes, se ve qué tan cerca está una persona de la otra y lo que quiere decir con esa proximidad, ya sea que su relación es muy íntima, personal, social o pública. De igual manera, en nuestro collage se encuentra representada la cronémica, que es la concepción, estructuración y uso del tiempo que hace el ser humano, especialmente durante la comunicación. Depende del contexto social del individuo. Nosotros quisimos representar esto de una manera muy sencilla al poner relojes y algunas personas de diferentes clases sociales o incluso de tiempos entablando una comunicación. A continuación voy a hablar acerca de las similitudes y diferencias entre el lenguaje verbal y no verbal. Comenzaré por las similitudes. En algunos elementos del lenguaje no verbal es necesaria la voz, como en el paralenguaje y cronémica. El lenguaje verbal y no verbal son utilizados para dar un mensaje. Los dos se pueden utilizar de manera presencial o digital. Ambos pueden ser formales, pero también informales. Finalmente, los dos se pueden utilizar con expresión facial como un recurso. Diferencias. El lenguaje verbal solamente es utilizado con la voz, mientras que el lenguaje no verbal tiene otros elementos que lo ayudan. Es mucho más complicado plantear un mensaje de manera no verbal, mientras que de manera verbal es más fácil, ya que estamos acostumbrados a ello. Es más fácil también documentar un mensaje cuando se hace de manera verbal. Es más rápido cuando nos comunicamos de manera verbal que cuando lo hacemos de manera no verbal, ya que implica la comprensión y otros factores. Finalmente, la comunicación verbal es la primera que aprendemos como seres humanos, ya que la controlamos más rápido a diferencia que la no verbal.
Ya lo estoy grabando. ¿Ya? Ah, ok. Oye, hola. Qué bonita sudadera. Gracias, cabrón. De nada. Hola. Oye, qué bonito el cabello, ¿eh? Me gusta mucho. De nada. Hola. Oye, qué bonita está tu falda. Me gusta mucho ese cabello. ¿Qué onda, Farruquín? ¿Cómo estás? Anda, pues, bien. Qué padre está tu paella. Gracias, está chida tu sudadera. Ah, muchas gracias. Bueno, ahí Luego nos estamos vemos, viendo. nene. Te cuida. Hola. Oye, están bonitos tus zapatos. Pues. Hola, mucho gusto. Hola. Bien, gracias. Hola, Jesús. Qué bonita tu mochila. Ay, gracias. Qué lindo eres. Súper. Dios. Hola, ¿qué tal? Soy Jesús. Hola, ¿cómo estás? Qué bonito tu collar. ¿Sí? Gracias. Muy bien hecho. ¿Sí? Ah, Ya. Qué zapatos, ¿dónde los compraste? Tres. Hermana, ¿está muy chida tu padre con tu chamarra? ¿De qué es? ¿Piel? Sí. Te queda muy padre, te queda mucho de estilo. puedes cantar. Cuídate mucho, un gusto. Gracias. Ahora. No, tú tranquilo, venimos ya. de rojo, papi, como siempre triunfando en la vida. Hola. Oye, qué bonito está de aquí. Muchas gracias. Se te ve muy padre, ¿sí? A mí también tus uñas. ¿Qué pasó, ¿La guitarra qué marca es? Es una Ibañez. Ah, Sí, ahí cuando quieras te consigo una. Claro. Oye, ¿y tú tocas el bajo? ¿Qué pasó, güey? ¿La mochila la sacamos atrás? Ya, desde unos años, pero sigue durando. Ah, claro que sí, vamos a ver un padre. Hola, qué chido tu madre. Ah, muchas gracias, güey. Mucho gusto, soy Jesús. Ah, mucho gusto, Hola, ¿qué tal, amigo? Qué bonito tu celular. Ahí te ves. ¿Cómo fue? Hola. Hola, ¿cómo estás? Oye, qué padre cabello. ¿Desde hace cuánto lo tienes? Tengo como un año ya. Wow, está muy cool. Me gusta. Sí, como 3 años más o menos. Ahí cuando Hermano, está chidísima tu gorra, te combina súper bien. Gracias, hermano. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias, ¿y tú? Está súper padre tu esta. Gracias. De nada, me gusta mucho. Mira. ¿Cómo fue cada elemento del lenguaje no verbal de ustedes al interactuar con desconocidos y cómo fue al interactuar con conocidos? Al interactuar con desconocidos, nuestra comunicación kinésica, que se refiere a los movimientos corporales y los gestos aprendidos, era un poco menos vistosa que cuando estábamos con personas que sí conocíamos. Había un poco de pena y restricciones en la manera en la que nos movíamos, en nuestra proxémica, por así decirlo. Nuestro paralenguaje, que son los conjuntos no verbales de lo que se comunica con la voz, como por ejemplo la entonación, cómo se pronuncian las palabras, la cadencia, todo ello era un poco más lenta y un poco más formal a la que manejamos con personas que conocemos, en donde nosotros utilizamos un tono un poco más jovial, un tono más de broma. Otro aspecto muy importante fue la comunicación oculésica, la cual se refiere al comportamiento de las personas mediante sus ojos, estudiar cómo se siente una persona a través de los movimientos oculares. Y de lo que pudimos darnos cuenta es que cuando hablábamos con personas desconocidas, nuestros movimientos oculares eran mayores, intentábamos no mantener contacto visual porque no había la confianza. Era una situación en la que ambas partes tenían un poco de pena y no sabían cómo reaccionar. Sin embargo, cuando estuvimos interactuando con compañeros que ya conocíamos, podíamos verlos directamente a los ojos y no había ningún problema.
nuestra oculésica, por así decirlo, comunicaba confianza. ¿Cómo fue cada elemento del lenguaje no verbal de los desconocidos con quienes interactuaron antes y después del mensaje positivo que recibieron? Antes del mensaje positivo, tuvieron una reacción bastante normal y muy común en las personas. Al ver que nos estábamos acercando, hacían contacto visual y de inmediato movían su vista o movían su mirada para así intentar pasar desapercibidos. Lo que ellos creían al inicio es que nosotros íbamos de pasada. Es muy extraño, es una sensación muy extraña la que una persona siente cuando alguien que no conoce, se le acerca. Cuando ve que alguien que no reconoce a una persona extraña viene hacia él con el objetivo de hablarle. Porque automáticamente, por la manera en cómo viene cambiando una persona, la manera en cómo te ve, entiende si quiere decir algo o comunicar algo. Una vez dado el mensaje, gran parte de las reacciones fueron de pena o de sonrisas espontáneas. Sobre todo en la pena podemos ver grandes rasgos de la comunicación oculésica, kinésica, proxémica e incluso del paralenguaje cuando agradecían. Las únicas dos maneras no verbales de comunicar que no se vieron fueron la áptica y la cronémica. Sin embargo, la kinésica, el paralenguaje y la proxémica, como mencioné anteriormente, estuvieron presentes a cada momento. ¿Qué mensaje no verbal enviaron ustedes y qué mensaje captaron a partir del lenguaje no verbal de los desconocidos con quienes interactuaron? El mensaje no verbal que enviamos nosotros era uno de confianza. Intentamos expresar a través de nuestro cuerpo, nuestras posturas, nuestras posiciones, nuestros movimientos e incluso la manera en la que intentábamos hacer contacto visual con las personas, un ambiente de confianza en donde pudieran entender que este cumplido era realmente de corazón y era algo que realmente pensábamos. Porque un cumplido falso puede generar, o la sensación de un cumplido falso lo que puede hacer es generar un sentimiento contrario al que se desea cuando se halaga a alguien. El mensaje que captamos a partir del lenguaje no verbal de los desconocidos con quienes interactuamos era al inicio uno de pena, uno de desconfianza, uno de duda. Se apartaban, no hacían contacto visual, no se ponían de frente a ti, intentaban no darte la cara y todo eso dan señales de que no confías en la persona, no estás seguro de qué va a pasar, incluso mantenían a veces su distancia y para eso nosotros teníamos que recortarla. Pero una vez se les daba el cumplido, se rompía esa tensión y podíamos comunicar de manera más fácil con nuestra proxémica, podíamos acercarnos un poco más, la oculésica era mucho más fácil de manejar, el paralenguaje era mucho más fluido y el tono de voz volvía a ser más jovial, entre otras. ¿Qué similitudes y diferencias hubo en ambas interacciones y a qué creen que se deban? Las similitudes están todas englobadas dentro de la reacción. No importa si es una persona con la que tienes confianza o una persona que ya conoces la que te hace un halago o una persona completamente desconocida. Aquí lo importante es que el cuerpo automáticamente reacciona a esos cumplidos y a esas pequeñas reacciones, esos tics en tu cuerpo, esas lagunas del lenguaje que dejas ver, de las cuales tú no te das cuenta que están implícitas en la misma naturaleza y en los mecanismos del ser humano, son las similitudes de ambas reacciones. Hay pena, hay risas, la mirada se baja, no importa si hay confianza o no, por un momento se genera una pequeña conexión la cual el cuerpo no está preparado o el cuerpo no sabe cómo reaccionar y son esas pequeñas lagunas emocionales y sentimentales las que nos causan estas señales expresivas. Ahora, las diferencias se deben a la confianza. Las diferencias principalmente se ven en la presentación, cuando te vas acercando y estás a punto de decir el cumplido a la persona. Con gente de confianza, automáticamente se voltean, te sonríen, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Te dan la mano, te acercan. A diferencia de gente que no conoces, intenta alejarse, te mire, ve qué quieres, lee inconscientemente tu lenguaje corporal para dar un prejuicio sobre cuáles pueden ser tus intenciones y es ahí donde radican las principales diferencias. Podemos concluir que el lenguaje no verbal es muy importante, ya que se nos puede presentar la situación en la que una persona que se le complica el lenguaje, ya sea por diferentes factores, ya sea por complicaciones con su cuerpo o ya sea que simplemente la persona no pueda entendernos por el lenguaje o las expresiones que utilizamos, podamos comunicarnos con ella. Así, aunque nos lleve tiempo aprender cualquiera de las diferentes formas de utilizar el lenguaje no verbal, nos puede ayudar para todo tipo de situaciones y podrá hacer que para mejorar nuestra forma de expresarnos con los diferentes elementos del lenguaje no verbal que conocimos.